Muy bien poquitos, ¿no? Buenos días, profe. Hola, ¿cómo están? De todo, vamos a hacer el, bueno, se queda el video. La verdad es que este tema está complicado, es un tema un poquito complicado porque es mucha integración de todo lo que hemos visto. Entonces, la verdad es que me hubiera gustado que lo viéramos de forma presencial, pero bueno, vamos a tratar de optimizar lo más que podamos, ¿les parece? Ok. Va. Si tienen alguna duda, me parece que esta cosa aquí tiene un chat, ¿no? Sí. Entonces, me pueden escribir y ya vamos viendo. Si tienen dudas específicas de cómo vaya dando la presentación, lo que pueden hacer es ir anotándolas y después me las mandan en un correo y yo se las respondo. ¿Les parece? Sí. Dale, pues. Entonces, ¿a qué hora son? Para ya las 11:03, ¿no? Bueno, de todos se los mando por correo por los que no estén, ¿sale? Ok. Entonces, vamos a empezar. Prácticamente esta regulación de lípidos es una regulación integrada del metabolismo. Lo que vamos a ver aquí es que muchas de las enzimas y del control metabólico que necesitamos está involucrado con el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, prácticamente esta regulación del metabolismo de los lípidos pues tiene una relación con los requerimientos energéticos. Si nosotros estamos en una demanda energética, los lípidos se van a regular en función de nuestro consumo diario de lípidos, pero también de nuestro consumo de carbohidratos y nuestro consumo de proteínas. Entonces, en esta diapositiva les pongo, por ejemplo, prácticamente lo que nosotros tenemos en circulación, como ya habíamos visto después del transporte de los ácidos grasos, pues son los triacilglicéridos, el colesterol, o todo lo que ustedes ¿Todo bien, profe? Tampoco lo escucho. Ok, no lo escuchamos. Oigan, se sortean para la foto. Sí, sí. Ya la mandé al grupo. Profe, la reunión. Ya se fue. Oigan, ¿qué pasó con el profe? Yo creo que ya sacó la clase, ¿no? Creo que se desconectó, ¿no? Perdónenme. Ya regresé, aquí estoy. Ay. Ok. Sí, es que el internet de aquí está. Mi Total Play no funciona. Estamos en la presentación. ¿Sí la pueden ver desde ahí? No. No. ¿Así? Profe, no hay nada. Ay, no sé. ¿Profe? Aventura, ¿Sabes profe. una canción? Maribel, ¿no? Maribel está transmitiendo, creo. Enséñame a olvidar la A letra. ver. El proyecto. Me hubiera dejado el proyecto. ¿Listo? ¿Ya pueden verla? Sí. Ya, ¿Con la música? Ya, profe, ya. Estábamos en el transporte de los triacilglicéridos, ¿vale? Que vamos a tener este transporte como kilomicrones o como VLDL. Los kilomicrones, pues son las lipoproteínas que surgieron del ensamble de los triacilglicéridos que se absorbieron en el enterocito. Y las VLDL, pues son el resultado de la síntesis de triacilglicéridos en el hígado. Y esta síntesis de triacilglicéridos en el hígado,
pues va a formar el VLDL naciente, que es el que va a circular y va a transportar. Al final de cuentas, los kilomicrones y las VLDL son lipoproteínas que transportan mayormente triglicéridos. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Vale. Los ácidos grasos, quedamos que hay algunos ácidos grasos que son ácidos grasos libres de bajo peso molecular, de menos de 10 carbonos, que prácticamente se absorben en el enterocito y que se transportan por vía sistémica. O sea, los kilomicrones se fueron hacia la linfa, mientras los ácidos grasos pues pasaron directamente a la vena porta y se van al hígado. Pero estos siempre viajan como complejos con albúmina, no viajan de forma libre. Aparte de este transporte de ácidos grasos, de triglicéridos, de colesterol, pues tenemos el transporte de cuerpos cetónicos, que quedamos que se generaba del exceso de acetilcoenzima, y que estos cuerpos cetónicos, pues de alguna forma eran energía que podía ocuparse en alguna parte del tejido periférico y que predominantemente venía de la síntesis hepática. ¿Estamos? Aparte de eso, pues tenemos los aminoácidos, el lactato, como parte de este ciclo de Cori en el hígado, y pues la glucosa. El sensor metabólico de toda esta absorción de nutrientes o de todo, y de todo este transporte de moléculas, pues finalmente es el páncreas, es el que tenemos como un sensor de nuestro organismo de qué tantas moléculas energéticas tenemos. Este sensor dice una cosa: si hay glucosa alta, pues segrega insulina para que la insulina permita el paso de la glucosa hacia las células de los tejidos. Eso ya lo sabemos, ¿no? Si la glucosa es baja, secreta glucagón, y el glucagón lo que hace es que aumenta la síntesis de glucosa nueva o aumenta la degradación del glucógeno para que nuestra glucosa se mantenga en una concentración pues por arriba de al menos 70 miligramos por decilitro. Entonces, al final de cuentas, el sensor energético y dietético pues es el páncreas y la secreción endocrina de las insulinas. Esta regulación va a tener dos vertientes: una regulación a corto plazo y una regulación a largo plazo. La regulación a corto plazo sigue los mecanismos que hemos establecido desde el inicio de la bioquímica pasada, que es 1, la disponibilidad de sustrato; 2, la modulación por efectores alostéricos y o modificaciones a la enzima. Las modificaciones a la enzima sabemos que pueden ser modificaciones covalentes o pueden ser de tipo de fosforilación, por ejemplo, que es una modificación covalente. Y esas son las regulaciones a corto plazo, prácticamente es la regulación en la ruta metabólica. La otra regulación que tenemos es una regulación a largo plazo, que prácticamente esa regulación a largo plazo es la alteración en la producción de la síntesis de enzima. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy acostumbrado a comer muchas proteínas, el metabolismo del hígado va a incrementar las transaminasas. La cantidad de transaminasas se van a aumentar para que yo pueda digerir y metabolizar estos aminoácidos. Si yo tengo una dieta muy alta en ácidos grasos y en grasas, las enzimas encargadas del metabolismo de estos lípidos pues van a estar incrementadas. ¿Pero por qué? Porque yo estoy condicionando a mi organismo a que sintetice más enzimas para hacer este trabajo. La otra parte de regulación a largo plazo, aquí en la parte B, es la duración de la enzima en la célula. Ahora que empecemos a ver los temas del metabolismo de proteínas, vamos a ver que en las células hay un recambio proteico. ¿Qué es un recambio proteico? Pues es que la célula toma las proteínas que ya tienen más edad y las recicla, o sea, recicla los aminoácidos, degrada proteínas para hacer nuevas proteínas, degrada proteínas para formar aminoácidos para estas enzimas van a estarse degradando y la célula va a tener un control en cuánto tiempo. ¿Me escuchan? Sí. Se cortó un poco, pero sí. La célula va a tener un control en la duración de esa enzima, en el tiempo de esa enzima. Entonces, vamos a separar la regulación por partes. La primera parte vamos a ir viendo respecto a lo que nosotros vimos sobre el transporte, sobre la beta-oxidación y sobre la síntesis de los ácidos grasos, o sea, la regulación en cada una de las partes. ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo cada una de las partes, pues vimos que yo les decía, aquí hay una parte de regulación, aquí hay otra parte de regulación, pero vamos a integrarla toda. La primera parte es la regulación de la lipoproteína lipasa y de las lipoproteínas.
La regulación de la lipoproteína lipasa, recuerden que esta lipasa es una lipasa que se encuentra aquí, puse una figurita donde está el endotelio, que es el tejido, la superficie del tejido, se segrega la lipoproteína lipasa y llega la lipoproteína, se adhiere al tejido y empieza a degradarse, a erosionarse esa lipoproteína para liberar los ácidos grasos. Entonces, los niveles de lipoproteína lipasa del tejido adiposo se incrementan por acción de la insulina y disminuyen durante el ayuno y el estrés. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de lipoproteína lipasa que nosotros tenemos va a estar una parte en el tejido y otra parte, vamos a separarlo en el tejido periférico, por ejemplo el músculo, y otro, por ejemplo, en la reserva de lípidos, que es el tejido. Profe, no se escucha. Profe, Profe, no se escucha. Se incrementa cuando se incrementa la acción cuando se incrementa la... Profe, no lo escuchamos. ¿Otra vez? ¿Vamos? Es que no lo escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan? Ya, profe. ¿Ya? Ya se te quitó. Ya, profe. ¿Ya? ¿En dónde nos quedamos? Pero no lo vemos. Ya lo escuchamos, pero no lo vemos. ¿Así Ya. ¿Estamos aquí? Estábamos en el sensor de la dieta y de la energía, que finalmente es el páncreas. Y pasamos entonces a de la primera parte, que sería la lipoproteína lipasa y lipoproteínas. ¿Hasta aquí todos? ¿Me escuchan? Sí. Cortado. ¿Cortado? ¿Ya mejor? No puedo, niño, es que estoy a media clase. ¿Ya está mejor? Dile a tu tío Mario. Pero bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, pero no se ve, profe. ¿Sí? ¿Puedo continuar? Sí, se escucha cortado. Yo también los escucho un poquito cortados. ¿Sí? Ok, bueno, entonces continúo. ¿Sale? Entonces estábamos en la lipoproteína lipasa y decíamos que uno de la regulación pues es en la actividad de esta enzima. Esta enzima es la que va a estar degradando las lipoproteínas como el VLDL o como los kilomicrones. En realidad la lipoproteína lipasa es secretada por las células del endotelio y está sobre la superficie de las células endoteliales para
pues para erosionar estas lipoproteínas. La erosión de estas lipoproteínas pues va a permitir que haya ácidos grasos libres y que los ácidos grasos libres puedan entrar a las células, finalmente ser utilizados. Entonces, la cantidad de lipoproteína lipasa vemos que tiene una relación con la cantidad de insulina. O sea, que cuando nosotros no hemos comido o cuando nos encontramos en mucho estrés, la lipoproteína lipasa desciende su concentración. ¿Para qué? Para que haya menos ácidos grasos libres. Cuando, cuando se incrementa la cantidad de insulina, porque el organismo identifica que ustedes han ingerido carbohidratos, pues entonces también se incrementa la lipoproteína lipasa. Entonces, vamos a ir viendo que la insulina no solo tiene un componente en el metabolismo de los carbohidratos, sino que participa activamente en este metabolismo. ¿Tienes tu cargador? Los efectos de la insulina y del ayuno sobre la lipoproteína lipasa en el corazón son lo contrario de sus efectos en el tejido adiposo. Quiere decir que la insulina tiene un efecto diferente en el corazón, en el músculo liso, Mario, ya es un perro otra vez. Respecto al tejido adiposo. El ayuno lleva al aumento de la concentración de enzimas cardíacas para la oxidación de ácidos grasos y en la disminución de ácido graso sintetasa y de enzimas relacionadas con la síntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro corazón es uno de los tejidos que tiene un gasto energético muy alto. Y ese gasto energético muy alto va a hacer que tenga una alta disponibilidad para oxidar ácidos grasos. Cuando nosotros tenemos un ayuno prolongado, el corazón es muy susceptible a oxidar ácidos grasos para obtener energía. De otra forma, pues no tendría glucosa. ¿Estamos? Vale, esta es la regulación en respecto a la lipoproteína lipasa. Entonces, aquí vemos que la insulina tiene un efecto sobre la lipoproteína lipasa. La insulina incrementa la lipoproteína lipasa en el tejido adiposo. La insulina disminuye la lipoproteína lipasa en el tejido cardíaco y vemos que en el ayuno se incrementan la oxidación de ácidos grasos y la disminución de la síntesis de ácidos grasos y las enzimas relacionadas con ellos en el músculo cardíaco, por ejemplo. Vámonos ahora al tejido adiposo. La entrada y el almacenamiento, así como la salida de ácidos grasos del tejido adiposo, de triglicéridos. Dos lipasas. Uno, la lipoproteína lipasa y la lipasa sensible a hormonas. Dos. ¿Seguimos todos? ¿Sí? No se escucha, profe. Ok. ¿Ya me escuchan? Ya. ¿Ya me Es que escuchan? como que se corta un poquito. ¿Ya? ¿Se corta un poquito? ¿Así mejor? Sí, así ya se escucha mejor, profe. ¿Mejor así? Ándale, pues. Entonces, ahora en el tejido adiposo, dice la entrada y el almacenamiento, así como la salida de ácidos grasos en el tejido adiposo, que hay dos enzimas que van a estar regulando esta salida de ácidos grasos del tejido adiposo. Uno, la lipoproteína lipasa, que es la misma lipoproteína lipasa que teníamos en el tejido periférico, en el tejido del endotelio vascular. Pero aquí vamos a tener otra lipasa, que es una lipasa sensible a hormonas. Esta lipasa sensible a hormonas es activada por la fosforilación de una enzima, que es una enzima que nosotros llamamos proteína quinasa. Ahorita voy a mostrarles un ejemplo de qué es lo que hace esta proteína quinasa. Y esta activación aumenta la liberación de ácidos grasos en la sangre. Quiere decir que esta lipasa sensible a hormonas es una lipasa que trabaja únicamente si tiene el estímulo de insulina, por ejemplo. Si no tiene el incremento de insulina, la enzima no trabaja. La lipoproteína lipasa que nosotros tenemos en el tejido periférico es una enzima que siempre va a estar funcionando, o sea, no depende de que haya insulina o no. La expresión de la enzima sí depende de que haya insulina. La expresión, o sea, qué tanto la célula es capaz de sintetizar, pero la hormona no regula
directamente a la actividad de la enzima. Es una diferencia. Esta lipasa sensible a hormonas es una enzima que es activada o desactivada por la presencia de hormonas como la insulina. Vamos a ver que son varias hormonas. Entonces, la insulina incrementa la síntesis de lipoproteína lipasa, su translocación a la superficie luminal del endotelio capilar, donde es el almacén de los lípidos, donde está almacenada esta enzima. Esta enzima que va a estar encargada de degradar los lípidos. Entonces vemos que en el tejido adiposo tenemos de entrada dos cosas, ¿no? Una lipasa sensible a hormonas y una lipoproteína lipasa que no es sensible a hormonas. Esto es más o menos el mecanismo de la lipoproteína lipasa sensible a hormonas. Vean que es una cuestión bastante compleja. La lipoproteína lipasa, que es la que nosotros tenemos aquí, está en una forma inactiva que nosotros vamos a llamar una forma inactiva B, y que va a pasar a una forma activa A. Esta forma activa A es la que se encarga de hacer la degradación de los triacilglicéridos para tener ácidos grasos libres. ¿Cuál es el mecanismo de regulación? Realmente es un mecanismo bastante complejo. Esta que tenemos aquí al ladito es la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico. ¿Qué quiere decir? Que esta proteína quinasa va a estar fosforilando a la lipasa sensible a hormonas para que pase de una forma no fosforilada hacia una forma fosforilada, que es la forma activa. Esta proteína quinasa va a ser activada por el AMP cíclico. Quiere decir que ella también tiene que activarse. O sea, es un mecanismo de una cascada de señalización. El AMP cíclico activa a la proteína quinasa para que la proteína quinasa fosforile a la lipasa sensible a hormonas para que se vuelva activa. Si se dan cuenta, es un caminito de activación de enzimas. Pero el AMP cíclico no está libre en la célula. Nosotros le llamamos un segundo mensajero. Este AMP cíclico proviene del ATP y de una enzima que... Profe, ya nos escuché otra vez. Profe. Ejemplo, activa que vamos en un camino bastante complicado. ¿Sí? Sí, sí. Profe, no lo escuchamos. El profe se salió de la reunión. Ah, ya entró. Hola a todos. Hola, ¿cómo están? Oigan, la verdad jamás creí que diría que extraño la facultad. Ay, sí, ya. Hace falta. ¿Eh? Sí, hace falta ir. Sí. Hay que decirle al profe que suba sus videos a YouTube mejor. Ya, Oigan, ya, hay que decir... Ah, se satura la línea. Pero sí, de todos modos lo voy a subir. ¿Les parece? va. Estaba explicándoles el mecanismo de activación de la lipasa sensible a hormonas. Sí, empezamos en eso, sí. Sí, profe, pero no se ve. Sí, íbamos en esta parte. ¿Sí ven la flechita, el cursor que muevo, no? No. ¿No? Sí, no vemos la pantalla. No se ve, A ver. profe. Nada más me estoy viendo yo, no me puedo concentrar. ¿Estamos? Estamos aquí en la explicación de la activación de la lipasa sensible a hormonas. ¿Sale? Creemos que era una lipasa diferente a la lipoproteína lipasa que teníamos en el tejido, que esta era una lipasa que se encuentra en el tejido adiposo y que va a responder a estímulos de hormonas, como por ejemplo la hormona del crecimiento, serotonina, vasopresina, hormonas tiroidea, adrenalina, noradrenalina, glucagón, insulina, etc. Vean que la regulación es bastante compleja. ¿Qué es lo que hacen estas hormonas?
pues que van a estar modificando o van a estar activando, bueno, regulando alostéricamente a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa es una enzima que pasa del ATP hacia el AMP cíclico. Este AMP cíclico activa la proteína quinasa dependiente del AMP cíclico para que fosforile a la lipasa sensible y se pueda fosforilar hacia una forma activa. Si se dan cuenta, es un proceso bastante complejo. Realmente lo que nosotros sabemos, necesitamos saber es que hay una lipoproteína lipasa en el tejido y una lipasa sensible a hormonas en el tejido adiposo. Y que esta lipoproteína lipasa, que esta lipasa sensible a hormonas en el tejido adiposo, pues responde al estímulo de varias hormonas. ¿Estamos de acuerdo? Realmente el mecanismo, pues el mecanismo es complejo. Esa es la parte un poquito de la regulación que tenemos en el tejido adiposo y en el transporte. ¿Sale? Entonces ya llevamos visto, ya vimos dos cosas. ¿Sale? Vimos uno. ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué pasó, Dani? Nada, profe, yo no he hablado. ¿No? Ah, bueno, está bien. Entonces, vámonos ahora, ya las lipasas, ya las lipasas lo que hicieron es degradar los triacilglicéridos y ahora ya tenemos ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres pues ya entraron hacia la célula. Pero quedamos que aparte de entrar a la célula, pues tienen que hacer el transporte hacia la matriz mitocondrial, porque vamos a ir primero hacia la beta oxidación y quedamos que la beta oxidación es mitocondrial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para hacer ese transporte, quedamos que necesitamos un transportador y este transportador es un transportador o lanzadera de acilcoenzima A dependiente de carnitina. De hecho, esta carnitina es un aminoácido, no es un aminoácido proteico, pero es un aminoácido que necesitamos para hacer este empuje del ácido graso en el citoplasma hacia la matriz mitocondrial. ¿Cómo se llama la enzima? Pues se llama carnitina aciltransferasa citosólica, ¿sale? Esta enzima es inhibida por el malonilcoenzima A. ¿De dónde viene el malonilcoenzima A? Ah, pues viene de cuando vamos a empezar la síntesis de ácidos grasos y tenemos a la enzima que es la acetilcoenzima carboxilasa, que carboxila a la acetilcoenzima para formar el malonil, y el malonil quedamos que es el primer precursor de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, cuando tenemos un exceso de malonilcoenzima en el lado del citosol, pues inhibimos el transporte de ácidos grasos hacia el interior de la mitocondria. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que los mecanismos de beta oxidación y de síntesis de lípidos son excluyentes. ¿Qué quiere decir que sean excluyentes? Que si está funcionando la beta oxidación, pues no está funcionando la síntesis de lípidos. Si está funcionando la síntesis de lípidos, no está funcionando la beta oxidación. O sea, si hay sustratos para hacer síntesis de lípidos, como es el malonilcoenzima A, pues no va a haber beta oxidación porque la beta oxidación va a estar bloqueada. Va a estar bloqueada en cuanto a que no va a permitir que ingresen ácidos grasos a la mitocondria. Entonces, estos procesos no son simultáneos. El primer punto de regulación de la síntesis de ácidos lípidos, entonces, de la beta oxidación, es la disponibilidad de sustrato. ¿Cuál es el sustrato? La acilcoenzima A, que no va a estar disponible en la matriz mitocondrial porque no va a favorecerse el proceso de translocación. Entonces, ¿sí? La carnitina es la que va a ser la lanzadera, pero entonces la carnitina es la enzima que va a llevar la reacción para que pueda entrar. No. Acuérdate que la carnitina es un cofactor que va a estarse uniendo a la enzima transportadora. La enzima transportadora es la carnitina aciltransferasa. La carnitina realmente es un aminoácido y lo que hace es que es un cofactor que se une a la enzima para que la enzima pueda transportar a la acil. Ok. ¿Sale? Pongan ahí pendiente revisar en la presentación de beta oxidación, es el primer paso que vimos de la beta oxidación. De todos modos se los voy a dejar como actividad porque una de las actividades que tienen al final es revisar el papel de esta carnitina en este flujo de carbono. ¿Sale? Entonces, esta es una de las partes de la regulación de la beta oxidación. O sea, ¿cómo regula la beta oxidación? Pues a través de la disponibilidad de sustrato.
Y la disponibilidad de sustrato, pues es que no permite que ingrese acilcoenzima a la mitocondria. ¿Por qué? Porque se está acumulando el malonilcoenzima. El malonilcoenzima acumulado en el lado citoplasmático inhibe la translocación de acilcoenzima al interior de la mitocondria. Eso limita la beta oxidación. ¿Sabes? Profe, Vamos, sí. profe, Sí. en la, ¿cómo se dice? En la diapositiva anterior, nada más una pregunta. La coenzima A, puede pasar, fácilmente del citosol a la matriz No. mitocondrial. No, acuérdate que la coenzima A no pasa. Lo que hace la enzima carnitina aciltransferasa es que manda el acilo hacia la enzima, pero unido a la carnitina, forma un complejo acil-carnitina-enzima, y la coenzima se libera en el citosol. O sea, la coenzima citosólica siempre va a estar en el citosol, la coenzima mitocondrial está en el lado mitocondrial, ella no puede pasar. Por eso es que el acilcoenzima forma el complejo carnitina con la transferasa, pasan por la lanzadera y del otro lado, otra vez, es una reacción de sustitución. Vuelve a entrar la coenzima y se vuelve a regenerar el acilcoenzima y se libera la carnitina. La carnitina sí atraviesa la membrana mitocondrial, bueno, las membranas mitocondriales. Cuando regresa hacia el exterior de la membrana mitocondrial, puede nuevamente unirse a un acil-carnitina, acil-transferasa, o sea, el complejo de acil con carnitina con enzima, para que pueda translocarlo. Pero la coenzima no, la coenzima A, citosólica es citosólica y la mitocondrial es mitocondrial, no hay un flujo de coenzima. La membrana es muy permeable a estas moléculas. Es muy impermeable a estas moléculas, ¿no? Entonces ya estamos en la beta oxidación. Este es el resumen de la beta oxidación. Acil N-graso coenzima A, después de 4 pasos, primero tenemos oxidación, hidratación, oxidación, la tiolación y finalmente el ácido graso más acetilcoenzima A, ¿no? Queremos que la acetilcoenzima A se va a ciclo de Krebs, etcétera, ¿no? Generamos FAD, generamos NAD. Entonces, dos enzimas en la vía de la beta oxidación se inhiben notablemente cuando la carga de energía es alta. O sea, cuando tenemos una acumulación de moléculas proenergéticas o de moléculas muy reducidas, pues las enzimas de la beta oxidación se inhiben. La actividad de las enzimas se ve afectada por concentraciones de los productos de sus reacciones. O sea, son 4 enzimas, ¿no? Son las 2 oxidaciones, la hidratación y la tiólisis. Entonces, cada una de estas enzimas se ve inhibida por el producto de ella misma. ¿Cómo se llama eso? Pues se llama retrorregulación por producto. El NAD, aparte, inhibe alostéricamente a la 3-hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa, ¿sale? Que sería la segunda oxidación de la beta oxidación. Entonces, aquí hay una inhibición alostérica. El NAD, la acumulación de NAD reducido, inhibe la deshidrogenación del ácido graso, ¿sale? Entonces, ahí se detiene, se va deteniendo poco a poco la beta oxidación. El exceso de acetilcoenzima A inhibe la tiolasa. ¿Qué quiere decir? Que si yo acumulo acetilcoenzima A, pues no va a poder producirse la liberación de más acetilcoenzima A, porque ya hay un exceso de acetilcoenzima A, un exceso de NAD y un exceso de FAD. ¿Sale? Aquí hay que poner atención en algo. La beta oxidación también ocurre en peroxisomas, como ya lo habíamos visto en algunos animales y algunas plantas. Las enzimas involucradas son diferentes a las mitocondriales y en consecuencia la regulación de todo este proceso en peroxisomas es diferente, ¿sale? Estamos viendo únicamente cuestiones, por eso yo les decía que era bien importante que viéramos las cuestiones compartimentales, ¿no? Y una de las cuestiones compartimentales importantes es esta, que nosotros estamos viendo únicamente la cuestión energética a nivel mitocondrial y citosólico. Entonces, prácticamente toda la beta oxidación se ve inhibida por NAD y por acetilcoenzima, ¿sale? La acetilcoenzima inhibe la tiolasa y el NAD inhibe a la deshidrogenasa de la segunda oxidación, ¿sale? Para que si quieren no se aprendan la 3-hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa, es realmente en la segunda oxidación, ¿vale? Prácticamente los productos de cada reacción inhiben la misma reacción, que sería en este mecanismo una retrorregulación por producto de cada una de las reacciones y prácticamente es la regulación que nosotros tenemos para la beta oxidación. Realmente no es tan complicada la regulación de la beta oxidación, ¿sale?
vamos ahora a la parte de la regulación de la síntesis de ácidos grasos. El AMP, voy a pasarme aquí para explicarles este. Esta es la proteína quinasa de la que hablábamos hace ratito, la proteína quinasa que activaba a la lipasa sensible a hormonas. Esta proteína quinasa, pues es una proteína que va a estar activando y desactivando varias enzimas. ¿Cómo funciona? Pues está la proteína, llega la proteína quinasa y transfiere un AMP del ATP fosforilando a la proteína, ¿sale? La fosforilación de esta proteína hace que nosotros tengamos una forma activa, ¿sale? Entonces, esta AMP quinasa inhibe a la acetilcoenzima carboxilasa. ¿Quién es la acetilcoenzima carboxilasa? Pues es la primera enzima que participa en la formación del malonilcoenzima. O sea, ya cuando regresamos a la beta oxidación, cuando este acetilcoenzima se está liberando, pues dentro de la mitocondria pasa al ciclo de Krebs. Si el ciclo de Krebs está inhibido, este acetilcoenzima pues, es transportado hacia afuera de la mitocondria por las distintas rutas que ya hemos revisado. Una vez en el citoplasma, este acetilcoenzima pues va a formar malonilcoenzima por medio de la acetilcoenzima carboxilasa. Entonces, si inhibimos la acetilcoenzima carboxilasa, pues va a haber un incremento en la concentración de acetilcoenzima. El incremento en la acetilcoenzima y esta inhibición de la carboxilasa, pues va a disminuir la concentración de malonilcoenzima y va a haber un aumento en la oxidación de ácidos grasos. O sea, como no se está llevando a cabo la síntesis de ácidos grasos, lo que queda es quemarlos. Pero recuerden que el proceso, o estos procesos no pueden ser simultáneos, o oxidan o sintetizan. Entonces, si está inhibida la parte de la síntesis, pues lo que queda es oxidarlos. Si no hay oxidación, lo que queda pues, es sintetizar. Entonces, el primer paso es la regulación de la acetilcoenzima carboxilasa por la quinasa, por la AMP quinasa. Es el primer paso, ¿no? Después tenemos una regulación transcripcional que también participa en la regulación de la beta oxidación y en la síntesis de ácidos grasos. Realmente estos reguladores transcripcionales son pequeñas moléculas que van a estar activando o van a estar disminuyendo la velocidad en que los genes de la mitocondria son leídos, y la forma en que se utilizan esos ácidos grasos pues va a depender de cuánta enzima sintetizada haya. O sea, las cuestiones de alimentación van a modificar las concentraciones de hormonas y las concentraciones de hormonas van a estar modificando a los reguladores transcripcionales y los reguladores transcripcionales van a decir cuánta enzima se sintetiza o cuánta enzima se detiene esa síntesis. Entonces, realmente no vamos a entrar a esta parte de regulación transcripcional, van a llevar me parece que llevan una genética donde pueden, bueno, donde se revisa esta regulación transcripcional. ¿Qué es la regulación transcripcional? Pues vean que es una parte muy, muy compleja, bastante compleja. No nos toca aquí en la licenciatura evidenciar cómo están estos reguladores, que son pequeñas moléculas, cómo están activando o desactivando estas rutas. Realmente es bastante complejo. Lo que sí tenemos que saber, pues es que sí hay un mecanismo de regulación transcripcional, ¿no? Fin. ¿Cómo es el mecanismo? Es bastante más complejo y es una bioquímica un poquito más avanzada. Entonces, vamos a entrar a la síntesis de los ácidos grasos y a su regulación. Aquí les pongo para que recuerden la reacción de la acetilcoenzima carboxilasa. ¿Qué hace la acetilcoenzima carboxilasa? Bueno, hace una carboxilación a partir de una molécula inorgánica más ADP, va a formar un aducto entre la enzima con un cofactor que es la biotina y finalmente transloca este CO2 adquirido hacia la acetilcoenzima para tener una molécula de 3 átomos de carbono que es el malonilcoenzima. Esa es en general la reacción. La reacción prácticamente es una carboxilación, ¿no? Pero es una serie de pasos sucesivos en la enzima. Es un complejo enzimático de multiunidades. ¿Qué quiere decir un complejo multienzimático de unidades? Que son muchas enzimas agrupadas en pequeños cúmulos. Y generalmente esos
cúmulos son octámeros, pero se encuentran todos agrupados en una pelotita, ¿no? Entonces, este complejo multienzimático, interno. ¿Estamos? ¿Sí seguimos? Caro, ¿me escuchas? Sí, sí, está bien todo. Sí, bueno, pues. Tengo una duda. Sí. ¿Tiene alguna relación la acetil-CoA carboxilasa con la, ¿cómo se llama? ¿La ácido graso sintetasa? Sintetasa, sí. Sí. Ahora, después de que se forma, recuerden que después de que se forma el malonilcoenzima, la proteína transportadora de acilos, que ya está en el complejo de la sintetasa, pues va a estar uniendo al malonilcoenzima para después acoplarlo a la acetilcoenzima y empezar a formar la cadenita. Lo que está haciendo la carboxilasa es preparando al malonilcoenzima para que la ACP tenga el sustrato que es el malonil. Okay. Sí, vamos ahorita viéndolo por partes, vamos a bajar ahorita hacia la sintetasa, pero estamos en la síntesis de ácidos grasos en el primer paso. Y este primer paso, que es la carboxilación de la acetilcoenzima, es el paso determinante para la disponibilidad de sustrato. ¿Sale? Entonces, ¿qué tipo de reacciones? Pues es una reacción de carboxilación con anhídrido carbónico más ATP, dependiente de biotina. Y vemos que tiene esta enzima dos sitios catalíticos, uno de carboxilación y uno de carboxiltransferasa. O sea, transfiere la unidad de carbono que está sintetizando. La regulación de esta enzima es muy compleja, bastante compleja. Viene la acetilcoenzima y forma malonilcoenzima por medio de la acetilcoenzima carboxilasa. Realmente la reacción, pues no creo que tenga problema. Volvemos nuevamente a las regulaciones. Tenemos una regulación a corto plazo y una regulación a largo plazo. Finalmente, la regulación a largo plazo está influenciada por la cantidad de mecanismos transcripcionales. Quiere decir que el medio ambiente y las hormonas que yo libero en mi exposición hacia los alimentos van a regular qué tantas enzimas se están sintetizando, qué tantas enzimas no se sintetizan. Pero la parte importante es la regulación a corto plazo. Respecto a la regulación a corto plazo tenemos dos. Uno, moduladores alostéricos y después modificaciones covalentes de la enzima, que es la parte compleja y la parte difícil. Los reguladores, bueno, más bien los moduladores alostéricos son, por ejemplo, la insulina que tenía efecto en la lipoproteína lipasa en su activación y desactivación, tiene un efecto directo sobre la carboxilasa. Cuando tenemos incrementos de insulina, tenemos un incremento en la actividad de la carboxilasa. ¿Qué quiere decir? Que la insulina se produjo porque había muchos carbohidratos, o sea que tenemos una alta concentración de carbohidratos. Si hay una alta concentración de carbohidratos, no te vayas hacia la beta-oxidación. Si tienes alta concentración de carbohidratos, mejor vete hacia la síntesis de ácidos grasos. O sea, si consumimos muchos carbohidratos, nuestra síntesis de lípidos va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque la carboxilasa es dependiente de la insulina que se secretó cuando el páncreas identificó que había exceso de carbohidratos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante esta regulación, esta función del páncreas. ¿Cuál es el otro punto? El citrato. El citrato que lo habíamos remarcado en el ciclo de Krebs y que habíamos hablado de su importancia, pues dice que cuando tenemos una acumulación de citrato, la enzima carboxilasa incrementa su actividad. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho carbono en la célula. Hay mucho carbono disponible, no oxides más carbono, ¿no? Pues hay mucho aporte energético. Entonces, mándalo al almacén. Un incremento en citrato incrementa la actividad de la carboxilasa. Otras regulaciones de tipo alostérico es el glucagón y la epinefrina. La epinefrina y el glucagón disminuyen la actividad de la carboxilasa. El AMP disminuye la actividad de la carboxilasa y el palmitoilcoenzima inhibe la actividad de la carboxilasa. ¿Quién es este palmitoilcoenzima? Pues es el producto de toda la síntesis de ácidos grasos. O sea, ya que el malonil se sintetizó, el malonil se une a la proteína transportadora de acilos, la proteína transportadora de acilos hacia la sintetasa, y la sintetasa empieza a elongar la cadenita hasta que forma el palmitoilcoenzima, que es el producto de esa síntesis. Cuando tenemos acumulación de palmitoilcoenzima,
se regula la carboxilasa. O sea, es un tipo de retrorregulación, pero el producto viene muy abajo en la secuencia de reacciones. O sea, no es una retrorregulación inmediata, sino es una retrorregulación de pasos muy abajo. Pero tiene efecto sobre la carboxilasa. Aparte de que el citrato, por ejemplo, es un modulador alostérico de esta carboxilasa, vean que el citrato también produce modificaciones covalentes en la enzima y que esa modificación covalente incrementa el efecto de la carboxilasa. O sea, la carboxilasa se vuelve más activa cuando ha sido modificada covalentemente con el citrato. ¿Qué significa una modificación covalente? Pues que se une a la enzima, ¿no? Recuerden que el modulador alostérico únicamente llega al sitio de alosterismo, se une al sitio de alosterismo, pero realmente no hay una interacción covalente, o sea, no hay una formación de un enlace sigma hacia la enzima, sino únicamente fue un tipo de interacción por pues, interacciones débiles. Pero aquí la modificación covalente sí se une el citrato a la enzima. Entonces, la fosforilación de la enzima de carboxilasa, ya estamos perdiendo. ¿Todos me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Es que Estamos. el trayecto aquí de internet inestable, que se satura el sistema. Bueno, entonces la carboxilasa también sufre fosforilaciones reversibles dependientes de la proteína quinasa. Y esta fosforilación disminuye la actividad de la carboxilasa. ¿Qué significa esto? Vamos a ver esto, que esto es una parte importante. Esta es la enzima. Esta es la carboxilasa que está en su forma activa. ¿Cuál es la forma activa de esta carboxilasa cuando no está fosforilada? ¿Sale? Entonces, esta fosforilación reversible dependiente de AMP de la proteína quinasa forma una carboxilasa fosforilada, y cuando se fosforila esta carboxilasa, esta carboxilasa se vuelve inactiva. Cuando se vuelve inactiva esta enzima, pues lo que hace pues, es que detiene la síntesis del precursor de la síntesis, que sería el malonil coenzima. Entonces, la forma fosforilada de la carboxilasa es la forma inactiva. La forma no fosforilada es la forma activa. ¿Qué va a hacer esta AMP? Pues va a estar fosforilando la enzima para que pase de su forma activa a su forma inactiva. Pero cuando el citrato se une covalentemente, el citrato es un modulador parcial de la enzima. O sea, quiere decir que no importa que esté fosforilado. Si está fosforilado y está en su forma inactiva, pero llega el citrato y se le une a la enzima inactiva, la enzima se vuelve parcialmente activa. ¿Sale? Las formas inactivas de la carboxilasa son las formas fosforiladas, pero si el citrato se une covalentemente a la enzima inactiva, la enzima se vuelve parcialmente activa, no importa que esté fosforilada. Esa es la parte como compleja de la regulación. ¿Sale? Entonces, la AMP sinasa es a la vez regulada por AMP y por ATP. El AMP incrementa la actividad de la sinasa para que a su vez incremente la fosforilación de la carboxilasa y la vuelva inactiva. La ATP lo que hace es que disminuye la actividad de AMP sinasa para que la enzima se vuelva más activa. Quiere decir que cuando hay mucho ATP va a estar predominantemente la forma activa. Entonces puede haber malonil coenzima y entonces puede haber síntesis de ATP. O sea, quiere decir que un metabolismo energético donde hay mucha energía favorece la síntesis del ácido graso. ¿Por qué? Porque hay mucho ATP y el ATP lo que va a hacer es que va a disminuir la actividad de la sinasa, y al disminuir la actividad de la sinasa no vamos a tener la forma inactiva de la carboxilasa. Es un poquito complicado. Lo que tenemos que ver son las partes. 1, carboxilasa, AMP sinasa.
La carboxilasa inactiva es la fosforilada, ¿sale? AMP sinasa es regulado por AMP y por ATP. La alta concentración de ATP lo que hace es que me disminuye la actividad de la sinasa y en consecuencia no tengo formas inactivas de la carboxilasa, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que la carboxilasa es inactiva cuando la carga energética del organismo es baja. Si la carga energética de mi organismo es baja, pues yo voy a activar la proteína quinasa para que se carboxile. Espérame, tantito. ¿Qué pasó? Estoy en clase a mitad. Vale. Estábamos ya se me perdí. Estábamos en la activación aquí de la carboxilasa, ¿no? Y entendiendo cómo es que esta forma activa de la fosforilasa, bueno, más bien esta forma activa o inactiva cuando está fosforilada regulaba la síntesis de ácidos grasos. Si nuestro organismo tiene un déficit de energía, lo que va a hacer es que ese déficit energético va a favorecer la forma inactiva de la carboxilasa. Al favorecer la forma inactiva de la carboxilasa, pues yo no tengo síntesis de ácidos grasos. Entonces, como no tengo síntesis de ácidos grasos, lo que yo tengo es beta-oxidación. Acuérdense que o hay un mecanismo o hay otro, es como una balanza, ¿no? Si se detiene la carboxilasa, se aumenta la beta-oxidación. Cuando el organismo no tiene energía, se inhibe la carboxilasa. ¿Cómo se inhibe? Fosforilándola. ¿Quién la fosforiló? Pues la sinasa. ¿Sale? La epinefrina y el glucagón activan a la sinasa. Al activar la sinasa, incrementan la fosforilación. Al incrementar la fosforilación, pues inactivan a la enzima. Además, la fosfatasa 2A lo que hace es que también incrementa la actividad fosforilando a la carboxilasa. Quiere decir que la epinefrina, el glucagón y la fosfatasa 2A siempre van a estar fosforilando o van a estar regulando que haya carboxilasa fosforilada. Si hay carboxilasa fosforilada, pues no hay síntesis de ácidos grasos. ¿Sale? Pero la insulina estimula la desfosforilación de la carboxilasa. Este estímulo en la fosforilación de la carboxilasa, pues incrementa la actividad y por ende la síntesis de ácidos grasos. ¿Cómo? Pues no sabemos cuál es el mecanismo realmente. Si esta información, por ejemplo, la estuve repasando de un artículo de 2016 y mencionan que pues, no es claro, ¿no? El cómo la insulina desfosforila a la carboxilasa, pero al desfosforilarla, pues incrementa la actividad. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos mucha insulina, quiere decir que tenemos mucha glucosa. Y si hay mucha glucosa, pues entonces sinteticemos ácidos grasos. Para sintetizar ácidos grasos necesito la carboxilasa activa. O sea, la insulina estimula la desfosforilación de la carboxilasa para tener formas activas de carboxilasa, para tener síntesis de ácidos grasos. Este es el punto importante de esta regulación. ¿Sale? Entonces, esta regulación local, a manera de resumen del diagramita anterior, esta regulación local de la carboxilasa, uno, es estimulada alostéricamente por las concentraciones de citrato. El citrato revierte parcialmente la inhibición producida por la fosforilación. ¿Sale? O sea, inhibe esa forma inactiva. El citrato facilita la polimerización de octámeros inactivos y los manda hacia filamentos activos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vimos aquí, enzima carboxilasa se encontraba en complejos enzimáticos de multiunidades. ¿Estamos todos? Sí. ¿Seguimos aquí? Sí. Sí, bueno. Quedamos que esta enzima se encontraba en complejos de multiunidades y quedamos que eran octámeros, pero esos octámeros son las formas inactivas. Cuando se forman las formas activas, se forman filamentos. El citrato facilita la formación de los activas, o sea, mucho citrato activa la polimerización
de la carboxilasa para que haya mucha síntesis de ácidos grasos. O sea, esa síntesis de ácidos grasos se ve muy favorecida por el citrato. Vean la importancia del citrato. O sea, el citrato no solamente es un regulador alostérico, sino es un regulador covalente de la carboxilasa y aparte mejora favorece la polimerización de los octámeros de la proteína para tener formas activas. Y bueno, el citrato es abundante cuando hay exceso de acetilcoenzima y ATP en el ciclo de Krebs. Les pido de favor que vayan nuevamente a su ciclo de Krebs y vean cuál es el paso limitante, el primer paso limitante del ciclo, iniciando el ciclo por la condensación, ¿no? Lo que van a ver es que la formación del alfa-acetoglutarato es el primer paso de la regulación y es un paso regulado alostéricamente por NAD y FAD. Cuando tenemos mucho NAD y mucho FAD, se detiene la formación de alfa-acetoglutarato. Al detenerse la formación de alfa-acetoglutarato, hay acumulación de isocitrato, que era el sustrato. Y el isocitrato, pues viene del citrato. Lo que quiere decir es que si hay mucho isocitrato, pues hay mucho citrato. Porque la enzima, recuerden que únicamente es un arreglo en la geometría, ¿no? Entonces, al haber mucho citrato, el citrato va a favorecer la síntesis de ácidos grasos. ¿Cómo favorece el citrato la síntesis de ácidos grasos? Pues modificación covalente de la carboxilasa por modulación alostérica de la carboxilasa y por el favorecimiento de la polimerización de la carboxilasa, ¿sale? Al favorecer la polimerización de la carboxilasa, pasan de la forma inactiva de octámeros a la forma activa de filamentos. Entonces, esa es la parte de la regulación. ¿Quién pone palomitas? Profe, Gracias. profe, Regulación local. ¿Sí? Sí. este, Sí. tal vez ya lo dijo ahorita, pero no escuché bien. Entonces,